Bueno, vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 13. Estuve orando, como usted sabe, para preguntarle al Señor qué es lo que debo de compartir. Y inicio con un pensamiento de un objetivo para enseñar, y me deriva a varios lugares el pensamiento. Entonces tengo que concentrarlo y ver qué es lo que me muestra el Señor realmente, lo que debo de compartir. Y el título, para que puedas entender de lo que vamos a hablar, de días buenos y de días malos. Como aquel dicho que dice que hay días en que el pato nada y hay días en que ni agua bebe. ¿Sí entiende este proverbio? Hay días de abundancia, de vacas gordas, hay días de estrechez, de vacas flacas. Y esto realmente yo entiendo que nos sucede a todos en el mundo entero durante todo el tiempo. Y cuando esto viene a nuestras vidas, depende el problema, la situación, el día malo, nos hacemos preguntas que pues están correctas. Algunos dicen pues que no están correctas, pero yo vi en la Escritura que el mismo Señor Jesucristo hizo estas preguntas. Ahora, una de las preguntas que generalmente nos hacemos es: ¿pero por qué yo, Señor? Imagínate una persona, cualquiera, hombre y mujer, que le es diagnosticado cáncer. La primera pregunta que se va a hacer: ¿pero por qué yo, Señor? Es un día malo. Y luego de ahí quizás el pensamiento nos lleve a meditar: ¿qué pecado tan grave he cometido para que esto me suceda a mí? Y son preguntas o son expresiones correctas dentro de lo normal. No es pecado hacerse estas preguntas u otras en lo absoluto. Simple y sencillamente estamos iniciando un día malo, y tenemos que entenderlo desde el punto de vista del Señor. Si nosotros vamos al libro de Pedro, en el capítulo 5, y es la primera carta de Pedro, el capítulo es el 5, nosotros podemos encontrar allí una revelación, algo que realmente necesitamos entender y guardarlo en nuestras vidas para cuando vengan esos días malos, porque generalmente pasan los días malos y nos olvidamos la razón del por qué tuvimos ese día malo. Pero en primera de Pedro capítulo 5, el versículo es el 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es usted, no soy yo, los únicos que atravesamos por momentos difíciles. A veces creemos que esto es, que así sucede. ¿Por qué yo? No. La Biblia nos está hablando, pues ahorita, como estamos viendo, de nosotros los creyentes. Hay un adversario al cual a veces los creyentes nos descuidamos de vigilarlo, de tener nuestros ojos atentos a sus acechanzas, porque eso es precisamente lo que el diablo hace, y lo hace muy bien. Es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Usted quizás conoció
alguien fue a un circo en alguna ocasión que tenían animales ahí vivos, no de cera como ahora. Alguien fue, levante, que haya visto quizás leones, quizás ahí cebras, tal vez elefantes o jirafas, y veía usted todo cómo funcionaba aquello, cómo el programa del circo iba dándose a cabo para que pasáramos un buen tiempo. A ratos se nos paraban los pelos de susto, ¿verdad?, por lo que estaba aconteciendo. Bueno, pues imagínense que ya pasó el momento en que estuvieron los payasos, nos hicieron pasar un bonito rato de risa, de alegría, y luego vinieron los trapecistas y también nos tenían con un Jesús en la boca. Y así vimos recorrer, pero lo que creo que más atención nos haya llamado, por lo menos a mí como niño, porque yo era un niño cuando fui la última vez al circo, era cuando se encerraban un león en una jaula muy grande en el centro de la pista. ¿Alguien recuerda esto? ¿Lo ha visto en las películas, verdad? Y después de que el león era llevado ahí, enjaulado por medio de ciertos mecanismos, generalmente era una carreta, un carruaje, ¿verdad?, que abrían las puertas y ya lo metían a esa gran jaula. Y posteriormente, en algunas ocasiones, el domador ya se encontraba en el interior. Y todos nos quedábamos así, y había algunos objetos colocados dentro de esa misma jaula, algunas plataformas, algunos aros. Y lo único que yo recuerdo que veía al domador era un látigo, y ese látigo constantemente lo hacía chisquear o chasquear o chisquear, algo así, que tronara. Y lo hacía delante de su adversario, de el león. Y el domador intentaba que el león hiciera ciertas proezas, que se subiera a la plataforma, y era por medio de gritos ligeros, ¿verdad? Y lo más que trataba, sobre todo lo que más trataba, era de no enfurecer al león. Pero con el látigo, a grandes riesgos, hacía que se subiera a la plataforma. Y la mayoría de los espectadores estábamos, pero así con los ojos puestos a ver a qué hora ese domador recibía un zarpazo, un arañazo o algo más, que sucedió muchas veces. Pero lo que más le dificultaba es hacerlo pasar por el aro que estaba encendido, que tenía fuego. Ahí sí le costaba mucho trabajo al domador que el león lo hiciera. Yo me puse a meditar en esta ilustración y yo pensé en eso, ¿verdad?, con respecto del domador y del león. Yo dije, si el león pensara, el león podría quedarse o echarse a dormir, como saben hacerlo, ¿verdad? Y bueno, no tendría ningún problema el león si se quedara dormido. ¿Usted cree que si se quedara dormido el león dentro de esa jaula tendría problema alguno? ¿Sí o no? No. Pero si se quedaba dormido el domador, ¿corría peligro? Yo creo que sí. De ahí que el domador tenía que tener puestos sus ojos, sus 5 sentidos sobre el movimiento que el león, y en ocasiones los leones, porque a veces colocaban 2, hicieran, y debería de tenerlo siempre bajo control. No podía él echarse a dormir, no podía el domador hacer absolutamente nada que le distrajera, ni sacar su teléfono celular y contestar por ahí a alguien. Absolutamente sus ojos tenían que estar puestos allí y en la autoridad que él podía demostrarles a tales animales por medio del látigo. Bueno, la escritura nos dice aquí donde nosotros estamos leyendo, segunda de Pedro capítulo 2, después de esta breve ilustración: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la tarea de él y la hace bien, muy bien. Que
casi a todo el mundo ahorita le ha dado zarpazos y a algunos otros los ha devorado, se los ha comido. Pero la ilustración y lo que la Escritura nos dice, lo que nosotros tenemos que hacer, al cual, es decir, al diablo, resistid firmes en la fe. Y nos dice el porqué, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces ya podemos decir, pero ¿por qué Dios? Bueno, debo de entender que no soy el único. Soy entre muchos de los creyentes que en este momento está padeciendo una situación semejante a la mía, o quizás diferente. Hay días buenos, hay días malos, hay días de abundancia, hay días de estrechez, pero siempre debemos de ser cuidadosos, porque Él anda alrededor tuyo, mío, procurando ver el momento preciso en que me descuide para darme un zarpazo. Y si quiere, y si puede arrancarme la cabeza, me la va a arrancar. Y si se le da oportunidad, me puede comer. ¿Estoy en lo cierto o no está bien lo que estoy diciendo con respecto de la figura que acabamos de escuchar? Fíjate bien, no es usted, no soy yo el único que sufre aflicciones. Observe, punto número 1, los mismos padecimientos. ¿Qué padecimiento usted sufrió o está sufriendo ahorita? Los mismos padecimientos. Ese dolor de muelas, esa cabeza que no se quiere corregir, que ya esos ojos, lo que usted piense y vea, esos padecimientos, los mismos padecimientos, los están recibiendo, nos dice la Escritura, los creyentes, todos los creyentes. Está hablando de usted, de mí y de toda persona que cree en Jesucristo como su Señor. Está atravesando, si no ahorita atravesó, pero si no también Dios nos dice, vas a padecer, vas a atravesar por otra dificultad más adelante. En todo el mundo. Entonces no hay acepción de personas para la observación que la Escritura nos hace con respecto de nuestro enemigo. Pero es urgente entender lo que nos dice el versículo 7, porque si hablamos de lo anterior, del enemigo, podemos darle gloria a Satanás. En realidad no le damos gloria, solamente como conocemos sus maquinaciones, tenemos que aprender cómo se mueve él, qué hace, qué dice, y bueno, sus pensamientos, y son revelados por la palabra de Dios. Pero tenemos que entender sobre todo el versículo 7, que nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Parece que no está allí en ese momento de la dificultad, del problema. Parece que tú eres el único en el mundo, que ni tu compañero de viaje, tu esposo, tu esposa, tus hijos te entienden. Sí, no te van a entender. Y a veces ni tú mismo, el problema que estás atravesando, y sobre todo cuando es depresión, no es dolencia física, pero la depresión es algo que está atravesando la gran mayoría de los creyentes. Han atravesado, están atravesando y se van a atravesar en lo futuro. Y no solamente una vez, sino en el transcurso del tiempo, conforme Dios vea la necesidad, Él va a motivarnos a que abramos nuestros ojos y veamos quién quiere devorarnos en todo el mundo. Urgente que Dios, el Todopoderoso, nos cuida paso a paso, minuto a minuto, segundo tras segundo. Usted y yo podemos dormir, pero Él no se duerme. Dios siempre está despierto, cuidándole, estando a su lado. Yo quiero que usted me acompañe ahora a Mateo capítulo 23.
En Mateo capítulo 23, hay personas, vamos a encontrar personas, quizás nosotros podemos hacer algunos de ellos, pero creo que no. Entendiendo que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Pero aquí Mateo capítulo 23, el versículo 37, tenemos un corazón de Jesús abierto, exponiendo lo que hay dentro de Él para toda la creación y de una manera muy especial para su pueblo y para nosotros, sus hijos. Mateo capítulo 23, el versículo es el 37, es una expresión que salió de Jesús cuando el pueblo de Jerusalén no lo recibió y le dieron la espalda. Y Él dice en una forma lastimera, por decirlo así, de tristeza: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y como el pueblo no quiso la protección de Dios, tú vas a encontrar en los siguientes versículos el resultado de ello, de no admitir la protección de Dios, de no meterse bajo sus alas, bajo su protección. Yo conocí una historia hace muchos años de una gallina cómo cubrió a sus polluelos. Quizás tú la hayas escuchado, la escuchan los niños en su salón. Vino el incendio, el fuego sobre el granero, y los animales que pudieron salieron, pero la gallina empezó a llamar a sus polluelos y los acobijó bajo sus alas. Y cuando ya todo aquello se disipó, encontraron a la gallina totalmente tostada. Entonces le dieron una patada a aquel pedazo de carbón y salieron sus pollos corriendo por todos lados. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos: que nos dejemos acobijar, que estemos bajo sus alas y que entendamos que siempre, pase lo que pase, dificultad, que la consideres más o menos pasajera o liviana o muy pesada, y que digas: pero ¿por qué a mí, Señor? Entendamos, es difícil recordar, es difícil, pero no es imposible ir a Jesús y decirle: Señor, ayúdame a atravesar este valle de lágrimas, estos 7 años difíciles que vendrán sobre Egipto. Señor, ayúdame a entender que después de los 7 años de hambre en Egipto, de las 7 vacas flacas van a venir vacas gordas. Hay algo más allá. Tienen un propósito todas las cosas que nos pasan a usted y a mí. Yo estaba analizando cómo nuestro presidente, por el cual tenemos que orar cada día, AMLO, ha desechado la protección del cuerpo élite que lo cubre, que lo protege contra de sus adversarios. Y le han hecho diferentes observaciones de diferentes maneras. Creo que ya está cambiando su entendimiento al respecto, al formar un grupo que le proteja, porque corre un gran peligro él si no se protege en lo natural. Escúcheme bien, de sus adversarios, porque él y cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de adversarios. Así es que necesitamos orar por él. Pero Dios tiene un reto para nosotros, para usted, para mí, nosotros sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Bueno, algunos lo dudan. Bueno, mira, si lo dudas, Dios te ama. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, aquí está mi vida. Y después de esto, bueno, si no eres tú el que está a llegar a ver este video, Dios te ama, te quiere perdonar todos tus pecados. Dile que venga a tu vida, que quieres que sea tu Señor.
Y cuando uno hace este tipo de oración, o cualquiera que salga del corazón para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida y llegamos a ser hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tenemos siempre retos. Y cada reto, bueno, solicita. Cada reto trae pues ciertos, ¿qué te diré? Cambios que son buenos darse si son para alcanzar esos retos. Y aquí en Mateo capítulo 11, el versículo 12, nosotros encontramos un reto de Dios para cada uno de sus hijos. Dice el versículo que te mencioné, es el 12. ¿Ya lo tienes allí? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cuándo apareció? Analiza esto. Hasta ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para iniciar, Juan anunció el advenimiento del reino de Dios a esta tierra. Desde ese tiempo, los violentos arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Este es el reto que tenemos de Dios. Es un reto pues para nosotros, sus hijos. Y la pregunta, bueno, ¿quiénes son los violentos? Otra pregunta, ¿qué arrebatan? ¿Por qué razón? Porque a veces leemos la escritura, no la analizamos y a todo nos da. Pero lo importante es que nos metamos a qué es lo que dice la escritura y a quién le habla, a quién le dice que es el reto. Bueno, entonces, ¿quiénes son los violentos? Yo te quiero decir así con pocas palabras que son los que resisten los embates, las dificultades, los obstáculos en su vida. Esos son los violentos. Estoy hablando de cristianos. En otras palabras, los verdaderos guerreros son los que no se rajan. ¿Es así? ¿Se entiende esta palabra? Estos son violentos dentro del reino de los cielos. Y estos son los que arrebatan. Pero ¿qué es lo que arrebatan? Bueno, debemos nosotros de estar listos, preparados para entender que esta palabra que dice aquí en el versículo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, habla de una palabra o tiene un significado o denota una acción violenta. Arrebatar es algo violento. Alguien te trae una bebida y entonces no esperas a que te la den, sino haces esto. Y la otra persona te da, no me la arrebates. Y quizás tampoco venía para ti. Pero bueno, tú le quitas la bebida, le quitas el taco, le quitas la torta, le quitas algo, pero de una manera violenta. Y esto es lo que nos está diciendo que los violentos arrebatamos. Tú arrebatas o debes de arrebatar. Es decir, debe de haber una violencia. Y si me acompañas al libro de los Hechos, vamos al libro de los Efesios. En el libro de los Efesios nosotros vamos a encontrar en el capítulo 6 algo que Dios pues nos lo ha dicho constantemente, pero se nos olvida, y eso ha traído muchas desgracias al pueblo de Dios. Libro de Efesios capítulo 6, voy a leer el versículo 11 y 12. Yo sé que como tú eres una persona violenta, vas a leer lo anterior y lo posterior para darte cuenta de la armadura de Dios. Voy a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿a quién habla?
a los creyentes: fortaleceos en el Señor. ¿En quién debemos de fortalecernos? ¿Cuál debe de ser la principal persona u objeto, voy a considerarlo, en el cual debemos de fortalecernos? Ahí está hablando a nosotros. Y luego nos dice: en el poder de su fuerza. Y lógico que nos habla que nos fortalezcamos en el Señor. Es muy claro. Mi fortaleza es el Señor. Y la palabra fortaleza, pues podemos entender que es algo inexpugnable, algo que verdaderamente nos rodea, nos protege, y cualquier acechanza del enemigo no puede tocarnos, a menos de que el Señor lo permita. Pero para esto nos dice el versículo 11: vístanse de toda la armadura de Dios. Digan conmigo: toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios tiene un objetivo para el creyente: es protegernos del león que anda como, del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que quiere Dios que entendamos: vestirnos de toda la armadura de Dios. El propósito: para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Los violentos tienen que armarse, ponerse esta armadura que el Señor nos dice. ¿Para qué? Nos dice: para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes. Acechanzas del diablo. Firmes. Bueno, Dios quiere que entendamos que el diablo ha robado, ha secuestrado, tiene bajo su cautividad un tesoro muy grande. Y ese tesoro es el hombre. Lo tiene allí. Pero también Dios quiere que entendamos que Él tiene un ejército fuerte, poderoso, lleno del poder que emana precisamente del trono de Él, de Dios. Es un poder que no hay otros en el espacio, en el cielo mismo, en la tierra, mayor que Él. Todos los demás poderes están sujetos o están sometidos bajo el poder de Dios. Y ese poder Dios se lo ha dado, nos lo ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos, su ejército. Pero la Biblia nos dice que los violentos arrebatamos los cielos. Es decir, esos tesoros preciosos que están cautivos por las acechanzas del enemigo. La mayoría son incrédulos. La mayoría no conocen a Jesús. Acompáñame a ver otra cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. El versículo es el 18. Escucha esto, por favor. Tú que eres parte del ejército de Dios, tú que en ocasiones, de la misma manera que yo, nos encontramos ahí en el pozo de la tristeza, de la amargura, quizás del dolor, por lo que tú quieras, pero que no estamos haciendo la tarea, y esto es normal, por decirlo así. Pero aquí te va. En Mateo capítulo 16, el versículo 18, le está hablando a Pedro, le está confesando, le está diciendo el Señor a Pedro una revelación. Dice aquí: y sobre de esta roca, fíjate bien, no está hablando de Pedro, está hablando principalmente de Jesús y de su iglesia.
edificaré mi iglesia en el nombre de Jesús. Jesús es la roca, y lo puedes ver en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No está hablándole a Pedro, entendamos, porque a veces el enemigo ha trastornado la mente de algunos para que digan que es la iglesia tradicional sobre la cual Jesús está edificando su pueblo. No es así, es sobre la roca. La roca de la iglesia es Jesucristo. Bien, sobre de esta roca está hablando el Señor Jesucristo. Dice estas palabras: edificaré mi iglesia de Jesús, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Las puertas del infierno no van a resistir a la iglesia del Señor. Ahora, tenemos que entenderlo, que esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el principio, en el monte de los olivos, cuando estaba a punto de despegar de esta tierra, les dijo: no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, hasta que sean investidos del poder de lo alto. La promesa que mi Padre les dio. Ya hemos leído, hemos visto esto. Pero aquí tenemos que entender cómo debemos de aplicarla. ¿Por qué el Señor insistió de una y de otra manera? No salgan sin este poder. ¿Lo entiendes por qué? Porque nuestra batalla, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad, y nos habla en las regiones celestes, de gobernadores de las tinieblas. Es una batalla campal donde el león no se duerme, pero el domador posiblemente esté adormitado. Por miedo, por temor, por lo que tú quieras, está pasando un día malo. Y ese día malo, Dios dice: sométete a mí, déjame que yo te cubra, yo te voy a sacar de ahí. Yo quiero que seas un valiente. Te dormiste, el león te dio una zarandeada, por lo menos como se lo pidió a Jesús con respecto de Pedro. ¿Lo has leído? Pedro, Satanás me ha pedido permiso para que te dé una zarandeada. ¿Y en qué consiste esa zarandeada? Así como se zarandea el trigo, Pedro. Y Pedro tenía una visión clara de cómo zarandeaban el trigo. Es decir, una vez que el trigo estaba listo, agarraban los manojos de tal hierba, de tal planta, y las azotaban sobre el suelo, golpe tras golpe. La razón: para que saliera la semilla. Lo demás lo tiraban, lo usaban para otras cosas. Así le pidió permiso. ¿Y qué hiciste, Señor? Le dije que sí, pero he rogado por ti, que tu fe no te falte. Día malo para Pedro, que se llegó en los siguientes días. Sí, un día de depresión, de vacas flacas. Y él podría haberle dicho: Señor, ¿pero por qué? Yo tengo 3 años caminando contigo, ¿y en qué te he fallado? No lo entiendes ahorita, Pedro, pero lo entenderás después. Lo vas a entender después. De seguro que lo vas a entender después. De ahí que el Señor Jesucristo insistió: no se vayan de Jerusalén. Una recomendación constante de él al respecto. En Lucas capítulo 24, observe usted por favor la insistencia de esto. En días pasados estuve platicando con los pastores, como platico los lunes, y algo que se sacó a colación es que hoy en muchas iglesias no se enseña de este poder que todo creyente tiene derecho y debe de recibir, y debe pedirlo al Señor Jesús.
Y yo pensé mientras ellos estaban platicando que yo siempre he procurado que usted sepa, que usted conozca, ¿verdad?, los derechos que tiene como de ser hijo de Dios, sus promesas. Y de ahí que el Señor insistió vez tras vez, y si se lo piden al Padre, dice Jesús, Él se los va a dar. Él se los va a dar. Y en Mateo capítulo 24, el versículo 49, está el Señor diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa que mi Padre sobre vosotros. He aquí, repito, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Vez tras vez. Porque él sabe que cualquier creyente que trate de enfrentarse a su enemigo, que anda como león rugiente, va a recibir muchos arañazos, y eso le va a desanimar más que nada, entre algunas otras cosas. Y podrá decir: pero Señor, ¿por qué yo? Yo sé que en tu nombre, y puede arguir uno muchas cosas, y el por qué, y el por qué, el por qué. Recuerde usted a este hombre llamado David. Y en Primera de Samuel nosotros podemos encontrar parte del acontecimiento de la vida de ese hombre llamado David. Él fue enviado por su padre a pedir información con respecto de sus hermanos que estaban ya en la guerra contra los filisteos. Usted conoce la historia. Les llevaba presentes y les dijo: tráeme noticias de ellos. Y él era un pastor, cuidaba ovejas. Y si checas detalle a detalle de cómo él fue enviado allá por dirección de Dios a través de su papá, no dice que dejó las ovejas ahí abandonadas, dice que buscó a alguien que cuidara las ovejas mientras él iba y regresaba. Son enseñanzas que a veces se nos van así de una manera que no entendemos. Bueno, llegó allí y todo el pueblo de Dios estaba acobardado, porque un gigante, alguien como león, se había levantado en contra del pueblo de Dios, y todos ellos estaban ahí agazapados en lugar de que el león estuviera agazapado. Ahí estaban ellos. Y nomás oían el rugido cada mañana durante 40 días, que se levantaba este gigante y le decía: a ver, un hombre de por allá, venga y enfréntese conmigo. No sé cómo se llama, como Santa Claus, no sé qué es otro enemigo, no sé, pero bueno. Y él quedó sorprendido de que no había ni un valiente del ejército del pueblo de Dios que se levantara. Si no había uno, menos 10, menos 15. Bueno, pero aquí en el versículo 49 encontramos el corazón de David. Nos dice el versículo 48, leo desde ahí: y aconteció que cuando el filisteo se levantó, el gigante, y echó a andar para ir al encuentro de David. Fíjate bien, echó a andar. ¿Qué hizo David? Corrió. Dice: David se dio prisa y corrió. ¿A esconderse? Corrió, nos dice, a la línea de la batalla contra el filisteo. Oye, David había sido adiestrado en la guerra. Ya había sido aprobado con leones, con lobos, mientras cuidaba sus ovejas. Ya había pasado un buen tiempo de oración cantando estos salmos que tú y yo cantamos en ocasiones. Ahí había estado David con Dios, en una comunicación con Dios, cubriéndose con toda la armadura de Dios. Ahora, aquí vemos nosotros lo que hizo David. Bien, pero
Si te vas al versículo 45, en el reto, antes de que se enfrascaran en la batalla, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy aquí hay una enseñanza tremenda, tremenda, tremenda. Fíjate nada más el ánimo, la unción de este hombre, de David, que se enfrenta a uno de los gigantes del pueblo, investidos por el poder. Tú y yo necesitamos estar investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo, que es el reposo, que es el refrigerio, para poder levantarnos y arrebatar, porque tenemos que ser violentos. 1, 2 o 3 de los que se levanten, vamos a traerle la gloria al Señor, a Dios, y va a decir el resto: aquí sí hay Dios, aquí sí está Dios, aquí vive Dios, aquí reina Dios. Porque no vamos a ir en nuestro nombre, no vamos a ir en el nombre de Grupo Amor, no vamos a ir en el nombre de Perengano, vamos a ir en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra te está hablando de los infiernos y de los demonios que ahí hay, y que quizás entran y salen cada rato, y que algunos dicen ovnis, demonios. Dios nos ha dado la victoria, es nuestra. Estaba viendo eso cuando vino a mi mente una película que por ahí no la he visto, simple y sencillamente su título me llamó la atención, quizás tú la hayas visto: Rescatando al Soldado Ryan. ¿Alguien la ha visto? No sé de qué se trata, pero la traigo a colación porque no sé el tema, no sé nada, en que hay ocasiones en que no solamente la responsabilidad ir en contra del enemigo, sino que tenemos que rescatar a los soldados caídos. Quizás la principal que está caído es porque no ha recibido el poder de lo alto, quizás porque no se cubrió con toda la armadura de Dios. Por lo que tú creas, hay que rescatarlos, no hay que dejarlos tirados ahí, hay que rescatarlos. Que resta tiempo, resta esfuerzo para que vayamos a donde debemos de ir, sí, pero un soldado sin armas y sin capacitación, lo único que va a obtener del enemigo será su derrota. ¿Lo escuchas? Capacitación. Cualquier soldado que tú veas aquí en la escritura que tuvo la victoria es porque estaba capacitado. David estaba capacitado y tenía armas, el poder de Dios que se reflejó en una onda. Y si tú checas y ves ahí que recogió tantas piedras del arroyo, ¿cuántas? Creo que 5, ¿verdad? ¿Sabes por qué recogió 5? Que dijo: porque si fallo la primera, a la segunda y a la tercera la vencida, y no hay quinto malo. No. Recogió eso porque ese enemigo tenía 4 hermanos que también eran gigantes. Me echo este primero y ya traigo la piedra, ya vengo cargado con mi espíritu para darle al segundo, al tercero, al cuarto. No voy a ir a esperar a coger piedras, como ocurre a muchos de los creyentes cuando se encuentran enfrentando sus batallas. Quieren recoger piedras. Las piedras hay que recogerlas antes. La unción, la comunión con el arma, la armadura hay que vestirse antes. No se puede nadie vestir durante la batalla, nadie. Hay días malos,
Ahora te voy a decir, los días malos son nuestra capacitación. ¿Lo entiendes? Esos días malos, Dios los tiene ahí para capacitarnos. Uno de nuestros días muy malos fue cuando mi esposa, como les he dicho, quedó poseída. Ella no conocía a Jesucristo. Fue uno de los días. Todavía lloro por recordar esas cosas. Una pequeña ilustración que el otro día le pedí permiso que, ilustrar de vez en cuando. Donde la cuidábamos, tenía unas, que te diré, de madera, ¿cómo se llaman? Soleras de madera alrededor, a la altura de 2 o 3 metros. Ahí se subía, ahí se acostaba, teniendo como 15 centímetros de ancho. Días malos. Pero después, demonio que se quería enfrentar. Ya habíamos aprendido a golpes. Dolió, pero ay, Señor, el poder del Espíritu Santo la libró, nos libró. Y aquí estamos. Para eso son los días malos, para aprender. No te muestro toda la escena, porque te puedes asustar de lo que ahí ocurrió. Oscuridad total. Hasta ahí mejor. Y tenemos que considerar esto. En el libro de Efesios, donde estábamos en el capítulo 6, que habla de nuestra armadura. Ahí en el capítulo 6, usted y yo podemos encontrar cuál es la razón de el por qué necesitamos colocarnos toda la armadura de Dios. El versículo 13. ¿Ya encontraste ahí? ¿Ya lo vistes? ¿Ya lo checaste? Libro de Efesios, el capítulo es el 6, el versículo es el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es la meta de cada uno de nosotros cuando vengan los días malos. Enfrentarlos con la armadura puesta. Y si no, hay que ponérselo en ese rato. Es decir, empezar a buscar qué me hace falta de vestirme. Bueno, el propósito. Dios sabe que este día malo, no todos van a pasar esa temporada difícil y estar firmes. Va a haber muchos derrotados, muchos descuidados, muchos domadores que se durmieron mientras el diablo permanecía despierto y rugiente buscando a quien devorar. Firmes. Cuando termine, firmes. No habla de que esté uno tirado, no habla de que esté uno derrotado, caído, tirado. Firmes. Ese es el propósito. Ahora, posiblemente no pasemos la prueba. Bueno, Dios en su tierno y dulce amor, tranquilo, más adelante te voy a poner la misma prueba. Ponte a aprender. Si no supiste cuánto es 2 más 2, aprende. Más adelante te voy a preguntar cuántos son 2 más 2. Es decir, para que en la siguiente prueba
el anterior, 3, 4, 5 atrás, pues no pasaste, quedaste tirado. Tuvo que venir otro soldado a levantarte, a animarte. No es malo esto, no es malo, podemos apoyarnos, pero quedarse tirado y decir, es que Dios ama a todos y todos son gente victoriosa y yo siempre me va mal, siempre me va mal, siempre me va mal. Tenemos que ayudar a los que están así también, lógico. Pero Dios nos dice, al terminar el día malo, todo creyente deberemos de estar firmes. Dios nos ha dado, nos dice el libro de Timoteo, un espíritu de temor. Aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, Dios nos dice esto para que tú y yo lo entendamos, lo guardemos en nuestro corazón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, si tú me preguntas, ¿te has acobardado algunas veces? Sí, cómo no, sí, cómo no. Claro que sí. ¿Serio? Muchas veces. Y si alcanzo a platicarte, te voy a decir qué es lo que puede acobardar a las personas. El espíritu de cobardía es es lo que más tumba o hace caer a creyentes. El espíritu de cobardía o de temor. Y el vencer es el deseo de Dios para nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hay otros espíritus satánicos, diabólicos, y el que más guerra le causa a los creyentes es el espíritu de cobardía. No el espíritu del adulterio, que también causa muchas bajas, el de la mentira, del robo, pero el de la cobardía. Ese realmente tiene récord de tirar soldados. La cobardía. Hubo un hombre, este hombre se llamaba Gedeón, y lo puedes encontrar en el libro de los Jueces. ¿Por qué está ahí? Porque él fue juez de Israel. ¿Por qué fue juez? Es precisamente porque el llamamiento que él tuvo de Dios salió adelante, aunque era un hombre como tú y yo y muchos, cobarde. Aquí en el libro de Jueces capítulo 7, el versículo 3, voy a leer. Cuando Dios levanta a Gedeón, que también se llama Jerobbaal, y la razón de que tiene su sobrenombre Jerobbaal es muy importante, porque él derribó un ídolo en su casa, la casa de su padre. Vinieron los vecinos a querer darle muerte, darle cuello a Gedeón. Y el papá salió en su defensa y le dijo: a ver, ¿qué pasó? Es que este ídolo que tú tenías aquí en tu patio, Gedeón vino a medianoche y lo tiró. Y entonces este hombre, lleno del Espíritu de Dios, le dijo: bueno, pues entonces este ídolo de Baal, pues que se defienda, que aplique lo que tenga que aplicar con Gedeón. Entonces hubo silencio total, no hubo ningún castigo para este hombre. Entonces le pusieron Jerobbaal, que quiere decir que Baal contienda, es decir, que Jerobbaal se defienda, es decir, el ídolo que se defienda. Por eso le pusieron al Jerobbaal, como un dicho. Pero Gedeón fue llamado por Dios
¿Dónde? Escondido en una cueva. La razón ahí la vas a encontrar. Pero lo llamó para libertar al pueblo de Dios, que estaba socavado otra vez. Y esto es lo que Dios quiere: levantarnos para libertar no a su pueblo, sino así los que están cautivos en las garras de Satanás. Y levantó un ejército muy grande. Y en el versículo 3 de aquí el capítulo 7 dice: ahora pues haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo. Esa es la palabra que le vino de Dios, del Señor Jesús, a Gedeón. Y ahí iban rumbo a la batalla, a defenderse, a quitarse ese enemigo fuerte. Ahora pues haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿De cuántos se componía el ejército? ¿Cuántos? 32,000, sí, ¿verdad? ¿Cuántos se devolvieron? 22,000. ¿Por qué se devolvieron? Tenían miedo enfrentar la batalla. Yo sé que a veces cuando los invitamos a usted y a quien sea, venga, si vamos a testificar, vamos a invitar a los vecinitos, a los niños. Yo sé que algunos no van, no porque no tengan tiempo, tienen miedo. Pero ¿qué me van a decir? Y ahí vive mi compadre con aquel que... Bueno, tienen miedo. Yo tuve miedo, muchas veces tuve miedo. En algunos lugares nos apedrearon, otros intentaron matarnos con pistolas, otros quemarnos por allá por el lado de Michoacán. Los religiosos nos enfrentaron muchas veces en la colonia La Gloria. Nos rodearon y muchas cosas, de veras. Y cada vez que salíamos yo tenía miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces es normal tener miedo. Es una de las cosas que Dios puso también en nuestro corazón. No ser temerosos, sino tener miedo en este aspecto. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. No los quiso avergonzar. ¿Me explico? De nochecita agarren sus titiches, agarren su espada y váyanse de puntitas, y que nadie supo, que nadie sepa quién se fue. 22,000. Bueno, pero el versículo 4, Dios otra vez le habla a Gedeón y le dice: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te probaré. Y ahí te los probaré, repito, y allí te los probaré. ¿Quién va a probarlos? Dios nos prueba. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va a ir contigo. El tal no va a ir. Y él le dice cómo los va a identificar, quiénes deben de ir, quiénes no. Y entonces generalmente los pastores tenemos un don. El don se llama de discernimiento de espíritus, que tú también debes de tener el don de discernimiento de espíritus. Y hay otros dones que la gente, los creyentes, no están capacitados de ellos porque lo han ignorado, no han previsto que Dios dice: vístanse de toda la armadura, dejad que el poder de mi espíritu venga sobre de vosotros. Entonces cuando tenemos ese temor, pues aclamamos a Dios y Dios nos cambia ese espíritu de cobardía y nos da de poder. Bueno, aquí está la operación Gedeón. Al final, fíjate bien, 22,000 temerosos, miedosos, se fueron atrás. Y después de los 10,000 que quedaron, 9,700 no estaban adiestrados. Escucha la palabra: no estaban adiestrados para la guerra. Por eso van para atrás. Era una buena cantidad que no estaba adiestrada. Recuerda lo del día malo, Fíjate bien, una gran cantidad. Y yo me hice esta pregunta y se la hago a usted hoy esta mañana. ¿No recibe información de nosotros, de mí en lo personal?
no lo capacito, no le enseño la guerra, las batallas, cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer. Entonces yo dije, tengo que cuidar mucho al respecto. A lo mejor no estoy entendiendo la dirección de Dios, que yo debo de capacitar a la gente. Yo sé que algunos pueden decir, ya lleva mucho rato usted compartiendo, y yo quise sacar mi teléfono para ver cuánto tiempo tenía y no pude sacarlo, y bueno, sí, ya voy a terminar. Muchos los llamados, pocos escogidos y algunos fieles. 300. Pero con 300 y menos, Dios saca. Basta que uno como David se levante y vas a ver las cosas que Dios hará. Voy a decirte lo que Dios puso en mi corazón antes de irnos. Te voy a hablar de un discípulo en el futuro de Jesús. Una persona común y corriente como tú y yo. Así, lo que Dios hizo con ese hombre que dijo, aquí estoy, como tú y yo. Exactamente, como un hijo de vecino. Cierra tus ojos, por favor. Muchas gracias por estar aquí. No sé si pedirte disculpas por mi tardanza, pero ocurre esto, que se me hace poco el tiempo para capacitarte, pero pues tú tienes otras cosas que hacer también. Ya te has provisto de algunas otras cosas que debes de hacer terminando aquí. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias.